Hola, sean bienvenidos a Relatos de Medianoche. El día de hoy vamos a tener una super invitada. Desde los lejanos orientes de Atizapán tenemos a la profesora Inexi, que nos hizo el favor así enorme de venir a saludarnos. ¿Qué pasó, Inexi? ¿Cómo estás? Ay, ¿cuál? No, me apenas me avisaste y luego te dije que sí. O sea, es mentiroso, por favor. No Es abuses. la costumbre. Bueno, lejano sí es cierto, eso sí. Muy bien, el día de hoy acá nos acompaña la profesora Inexi. Vamos a andar contando unas historias de terror ya que a nosotros nos encantan, nos fascinan estos temas. Recuerdo que cuando yo era profesor, seguidamente estábamos ahí contándonos cositas turbias, fraudulentas y pasándonos podcasts de cosas así bien raras y datos raros, ¿no? Entonces, el día de hoy nos va a compartir, nos va a relatar algunas historias, no sé si inéditas, ya las hayas vivido. Porque nadie las ha escuchado. Inéditas, ¿no? Sí, seguramente muchas veces nos pasa esa, ¿no? Que nos pasa una cosita y las dejamos ahí. Guardadas para una comidita especial. Una comidita cena, especial. Año nuevo. Que Año nuevo. Sobre todo en noviembre, ¿no? Noviembre 31. Ya es que estás en tus especiales. Los especiales del noviembre. No, yo hacía mis especiales con los alumnos. Yo sí agarraba noviembre. Primero, vámonos. Ahí les va una historia. Espero que no vayan a dormir mal porque sus mamás ya me van a regañar después. Siempre, cuando no. Maestro, es que el maestro le contó una historia de terror y no pudo dormir. Ay, qué débil. Aquí la historia de terror es cuando demanda. Sí, Tienes que llevar tus bitácoras a supervisión. Llevas a tus bitácoras y aguas con tu colitis nerviosa, ¿no? Eso sí es de terror cuando esas profe. historias sí no te dejan dormir. No te dejan dormir. Ay, perdóneme. Ay. Y después eres el maestro más querido de todos. Sí pasa. Institución. Y ya cuando te vas dicen, ay. Lo extrañaremos y hay llantos. Sí, ya se acabó. Sí pasa. Pero bueno. Sí somos. Pero sí eres. Pero bueno, pregunta obligada en estos espacios que siempre hacen. ¿Crees en el fenómeno paranormal? Fíjate que es algo que siempre me ha llamado la atención porque pues no es tangible, o sea, no es algo que digas, ay no, sí, yo fui y vine, ¿no? Pero creo que a lo largo te van pasando cosas y dices, cabe la posibilidad de que sí sea. Yo creo que también depende mucho de cómo te enfrasques, porque, o sea, obviamente tenemos estas teorías que son de, no, la energía y que si los ruidos es porque la madera, sí. Entonces, yo creo que sí hay como explicaciones lógicas, pero pues ya también depende del gusto de uno. O sea, en mi caso, que a mí me encanta el terror, yo prefiero quedarme con la idea de que no, sí vino la bruja a visitarme a medianoche y no que fue un marihuanito de la colonia. Un marihuanito de la colonia. No, pues que puede haber en este tiempo de todo, ¿no? Y ay, no, se van las cosas. Bueno, otra pregunta. Tú hablas ahorita sobre algo que tiene que ver con... Te gusta lo paranormal y dijiste, pues, pasan cosas, ¿no? Pero cuando te refieres a esto de pasan cosas, ¿qué te ha pasado? ¿Qué es lo que te marcó para que dijeras, bueno, aquí pasó algo, no es normal, esto no es un borracho que pasó por ahí, no es algo explicable? ¿Qué fue esa parte? ¿O qué? Mira, así como que yo te diga, no es explicable porque quizás sí, a lo mejor por ahí algún experto diga, no, es que la energía y no sé qué, ¿no? Pero fíjate que algo que sí pasó es, yo todavía estaba más chica y entonces ya estaba este boom de los celulares y demás, ya celulares más modernones. Ya es que en la época eran como los Nokia, eran más modernos. Y entonces, un día, como 1 o 2 días anteriores, mi mamá había visto un programa de terror, de estos de TV Azteca, el de lo que la gente cuenta. Y en la historia hablaba de, según, pues justamente era en una radio y como que el fantasma llamaba y se quería comunicar. En fin, el caso es de que mi mamá dice, ay, eso no pasa, a ver, que se comuniquen conmigo. Y entonces sí, fue como al día siguiente, yo regresaba creo que de la preparatoria, secundaria, no recuerdo bien. Yo traía mi teléfono en la mano, mi mamá tenía el suyo en la mano, ella estaba en el carro y yo ya iba a abrir para entrar a casa de mis papás. Cuando en eso mi teléfono empieza a vibrar y veo que dice llamada entrante de mi mamá, ¿no?
Yo dije, qué raro, porque, o sea, literal, estamos a 3 pasos para que me marca. Yo todavía le contesté porque pensé que se le había marcado por accidente. Contesto, digo, bueno, y juro que se escuchaba como este famoso que llaman ruido blanco, como pero como si sí quisieran decir algo. Entonces yo digo, o sea, todavía en ese momento dije, pues no pasa, ¿no? Le digo, mamá, ¿qué pasó? Y mi mamá dice, pues tú, ¿qué? Y es que mi mamá recibió una llamada de mi celular y tenía el mismo ruido y se escuchaba. Sangre, o sea, No, ¿a las 2 le llegó? A los 2 nos llegó, entonces dijimos de, ok, entonces las 2 no nos quisimos como sugestionar, dijimos, quizás se intercambiaron las líneas, se marcaron por accidente los teléfonos, y dijimos, pero no podíamos colgar, ese era el problema, ¿no? Entonces apago los 2 celulares, Sangre. los dejamos en la mesa, entramos a la casa, los pusimos en la mesa, estábamos ahí, y de repente los 2 empiezan a vibrar al mismo tiempo, y en la pantalla del mío decía llamada entrante de mamá, y en la de ella decía llamada entrante de ella me tiene registrada con mi nombre. Entonces, nos quedó así de, pero los celulares estaban apagados. Ah, su madre. Nos quedamos mi mamá y yo en ese momento así completamente helados porque literal. Bien. Y suena. Porque literal, o sea, se estaban marcando en ese momento, ¿no? Y nos quedamos de, o sea, yo ya no podía parar el teléfono porque los teléfonos estaban apagados. Se traban los teléfonos, se seguía escuchando el mismo ruido, así. Y ya lo único que hice yo, en ese momento afortunadamente todavía no eran tan modernos, entonces todavía podemos destaparlos y quitar pilas. Destapamos, quitamos pilas y juro que ese día nos dormimos juntos. Generalmente a mí no me gusta dormir porque con otra persona, por espacio y manías. Ese día decidimos dormir juntos porque sentíamos que los teléfonos se volvían a prender. No digas, es que está cabrón. No, sí, te puede pasar, ¿eh? Pero yo que me acuerden que tuve celulares igual, así. Ninguno se trababa así de feo, ¿no? Y 2, ¿no? Es lo sorprendente que los 2 estaban trabados, ¿no? Sí, estaban trabados, pero nos llamaba la atención porque cuando tú marcas en tu pantalla te aparece marcando y a la otra persona le aparece llamada entrante de fulano. En el nuestro no, en el mío aparecía como si mi mamá me estuviera marcando y en el de ella aparecía como si yo le estuviera marcando. O sea, en ambos teléfonos aparecía llamada entrante. O sea, ¿quién estaba marcando? No, pues está. Entonces... Está. Y afortunadamente en aquella época nos quitar las pilas, si no yo creo que no hubiéramos dormido con agua bendita, un incienso. Yo creo, ¿no? Pues es que sí está fuerte el asunto que te llegan y que te está marcándome y yo tampoco estoy marcando y tú también y luego se prende. No. Sí. Sí te da miedo, sí te da miedo. Fue ahí como la primera vez yo creo que tuve como ese acercamiento a cosas porque, pues no, o sea... Pero, bueno, yo alguna vez he estado revisando asuntos que tienen que ver con luego interferencias de cuestiones electrónicas y cosas así. Y fíjate que yo me acordé de ahorita que me estás contando de eso, me acordé de algo que me pasó hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo yo me acuerdo que tenía un compa que se llamaba Giovanni. Y este compa era camarógrafo con su hermano, se dedicaron a, ya ves que antes en la antigüedad grababan los eventos con sus cámaras de lomo, por decirlo así. Y de repente pues ya te entregaba el camarógrafo 15 días después de tu fiesta la película de tus 15 años exacto, de tu de tu tía DVD. comiendo que ni la topabas. Sí, ahí, ¿no? sí, todo eso que te cagaron, ¿no? Entonces nos dicen, mi compa dice, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes vamos a un evento, pero es por allá por la presa de tu vida y un rancho, pero en este rancho es raro porque dice que quieren que estemos a las 4:30 de la mañana porque se levantan, era una quinceañera de esas que tenía lana, que su familia tenía ranchos, entonces era como una pinche tradición que agarraran y se levantaran temprano en los 15 años porque les regalaban 100 cabezas de ganado. Pero cuando le regalaban las 100 cabezas de ganado, simbólicamente ellos iban y ordeñaban ellas, las de las 15 años, ordeñaban una vaca, ¿no? Como para bienvenida a tu vida de mujer, a tu ¿no? vida de por mujer, favor. ¿no? Pues una vaca, yo decía, una vaca, o sea, sí. A mí me dio risa lo que me dijo mi compa, ¿no? Y yo,
me quedé pensando, bueno, ya le voy a acompañar. Me dijo, pues eran 250 varos que me daba él en realidad por acompañarlo. Y en realidad lo acompañaba como para cuidar el equipo, porque si era un equipo más o menos caro, ¿no? Es un equipo de 100,000 pesos, una cámara, una pila que costaba 3,000 o 5,000 pesos. Entonces sí le perdían. Y me acuerdo precisamente que de ida íbamos a las 4 de la mañana frente a la empresa Turbine. Entonces a lo lejos era una recta y yo me acuerdo que vi una... ¿Cómo se llama? Una capita, es una ermita. Esos lugares donde ponen las virgencitas, Sí, a sí, los sí, que sí, no sí, saben. florecitas. Entonces, ajá. Y hace cuenta que unos 400 metros más adelante, 300, había otra. Estaban así pegadas Sí, en sí, una sí, sí. recta. Y a mí me llamó la atención, ¿no? Pero cuando pasamos la primera capellita, porque íbamos en un bocho, vemos como que a la mitad de esas ermitas hay un perro, ¿no? Al principio se veía chiquito, Ujú. pero conforme avanzamos nos dimos cuenta que pues sí era un perro De más o tamaño menos grande, ¿no? considerable. Entonces le pitamos, pum, 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 pero no se movía. Y conforme nos íbamos acercando, nos dimos cuenta que los ojos eran como, no, ya ves que se ven como amarillentos, o tienen un Como color. si tuviera como un reflector por dentro, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Pero no, se le habían unos ojos verdes, 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 así brillantes, verdes. Y nos damos cuenta que pues, no se quitaba. Entonces pasamos al lado de él. Y cuando pasamos al lado de él nos percatamos que era un perro pues, bastante grandecito, pues casi del tamaño de la altura del 8. Dijimos, ah, caray, pues, perro sí nos dio Sí, sí, miedo, sí, sí. ¿no? Y ya agarramos, bla, bla, llegamos Al rancho. al rancho, sí nos sacamos de onda. Ahí vimos ordeñar a la quinceañera Sí, sí, de la mujer. sus vacas. Estamos así de, ok, nos venimos a las 4:30 de la mañana para ver ordeñar una vaca. Pues llegamos a las 5, ¿no? 5 ya. Porque si llegamos a las 4:30, llegamos como a las 4, que era algo así, no me acuerdo bien. Pero ya no, y entonces, como era costumbre, o es costumbre cuando grababas esos eventos, grababas obviamente que la misa, que cuando salía de la misa, que todos los invitados. Salida, los saludos y desfílenle Y ya por sabes, aquí. ¿no? Sí. Terminas con tus 15 años, con tu pastel, con nosotros como Sí, 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 sí. camarógrafos, con la partida de pastel. Termina el vals, la partida de pastel. Sí, le dice las palabras ya el borracho padre. El brindis, ¿no? El famoso brindis, claro. El brindis, y la partida de pastel, las palabras, fue lo que más me llamó la atención, porque el padre ya estaba servido. Es que eso es muy clásico en México. Estaba, hija, hoy que eres una mujer, estoy orgulloso de ti. ¡Salud! Y el papá, ¿no? Todos aplauden. Ya todos sí aplaudiendo, terminamos de firmar. Ganamos nuestras cosas, recibimos el pago porque iban a pagar ya el resto del video, ya nada más para llevar el video, ¿no? Y como las 10:30, no era tan tarde, 10:30, 11 más tardar, yo creo que era. Pues nos salimos, ¿no? Ya guardamos las cosas en el bocho, nada más venimos a y yo. Y la verdad es que los anfitriones se portaron muy buena onda y nos regalaron, no tomamos mucho, pero nos regalaron un vinito, ¿no? Y veníamos todos bien contentos y ya nos habían pagado, nos regalaron un vinito. Veníamos, la verdad. Nos chutearon una fiesta gratis, unos desconocidos. Todo. Ajá, nos chutábamos el vinito, ¿no? Íbamos por la mitad, ¿no? Entonces, ya íbamos de regreso, ya noche, se veía oscuro. Y me acuerdo perfectamente, por eso me acordé de esas cuestiones, que veníamos en la mitad de la carretera cantando. En ese tiempo había una canción bien sonada que todo el mundo en ese tiempo se la sabía y estaba en el top hit. Veníamos, ¿y todo para qué? ¿Todo para qué? ¿Para qué claro, tanto amor? Ya con el vino sí dolía. No, sí dolía, a pesar de que no tenía novia, pues sí me dolía, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué onda, no? Y precisamente acabamos de pasar la primera calle, la primera ermita. Cuando de repente
en el radio se escuchó como distorsionado. Como si se perdiera la señal. Ajá. Y de repente, ¡pum! Que escuchamos una risa en el radio del bocho. Pero así tenebrosa. ¿Se escuchó la risa? ¡Pum, papá! Que se para el bocho. A la mitad de las dos ermitas. De las dos ermitas. Por donde estaba el perro. Y nosotros... ¿Qué onda, Sí, no? sí, tratando Mi de compa, que era el que darle manejaba, dándole marcha y no me escuchó. Sí, el sonido típico del del marcha. Y no avanzaba. Y de repente empezamos a escuchar. Bueno, yo empecé a escuchar pets que escuchaban como perros. Un montón de perros. Y decía, ¿qué pedo? O sea, qué mala onda, ¿no? Y de repente se escuchaba como si fueran perros, pero más cercanos, así como que se te quisieran atacar. Y no sé por qué en esos momentos de ya desesperación, porque lo escuchamos más cerca, me acuerdo que mi mamá alguna vez me contaba cosas y decía yo, bueno, rézate, güey. O sea, empieza a rezar, Padre nuestro que estás en el cielo. Y si eso no funciona, mi sacrosanta madre me dijo, si no, eso no funciona, literal, miéntale su, ya saben qué, los que estén escuchando, y dile sus palabrotas. Entonces yo me acuerdo perfectamente que empecé, pum, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y antes de terminar yo de rezar, pum, que prende el bocho sin darle marcha. O sea, no le giró la llave. Le volvió la energía, ¿no? Le volvió. Mi cuate inmediatamente que ve eso. Acelerador y vámonos. Y entonces lo que nos llamó la atención es que sí nos pusimos muy nerviosos. A mí se me ocurrió voltear hacia atrás de la carretera y estaba el perro. Y yo dije, ay, pollo de celo, Dios, qué miedo. Te lo juro. Y agarra mi cuate, vio que hizo eso, vio hacia el retrovisor y también lo vio. Y dije, ¡ay, no! ¿Viste? Sí, ya. Llegamos porque nos quedamos fríos. Nos quedamos fríos así como que, pues, ¿qué pasó, no? Y me dice, güey, ¿qué crees que haya sido eso? Pues no sé, ya le voy como a nahuales, ¿no? Yo creo, no sé qué onda. Dices, yo creo que también, ¿no? Pues era un perro enorme, o sea, tú te lo fijas y era un perro grandísimo, casi el tamaño del bocho, y yo creo que sí, ¿no? Y nos salvamos, ¿no? Porque en realidad se escuchaba, pero un montón. No veníamos nosotros borrachos que habías dicho, se lo imaginan, ¿no? O sea, no llevamos ni media botella, o sea, le habíamos dado un traguito y era vino tinto. Claro, o sea, aparte de los que no sepan, el vino tinto se acompaña mucho con las comidas porque es un licor muy ligero. Muy ligero. Justamente, no es para emborrachar. Y sí, no, se nos quedó, pero me acordaba de esas cosas de interferencias, no. Es que aquí va la otra, ¿no? O sea, se supone que todo esto de los entes se alimentan de las energías, energías eléctricas y también las energías de las personas. Las personas, sobre todo del miedo. Y claro, para los que también no lo sepan, las ermitas se ponen cuando la gente fallece en carreteras, o sea, por accidentes automovilísticos o tal, se les pone como a remembranza de ellos, pero pues también cuánta energía no queda. Fíjate que alguna vez escuché hablando de ese asunto de que se les pone cuando gente muere. Fallece. Alguien alguna vez, una señora en paz descanse, alguna vez me dijo algo bastante raro. Lo raro era que me dijo que muchas veces se ponen dos ermitas o ponían dos ermitas en carreteras cuando había un mal que había que contener. Entonces, fíjate, ya ahorita haciendo memoria, en algún tiempo investigamos eso porque después de eso nos obsesionamos, no tienes idea cuándo.
porque sí sentimos feo y fue algo sí, pero que nos marcó. Que dimos a que gente había desaparecido en ese tramo o ha desaparecido en ese tramo carretero. Muchos le atribuyen eso a que la gente mala pues los paraba, ¿no? Sí. Pero en ese tiempo tampoco eres que hubiera mucha gente mala. Sí, no, claro, que el narco no estaba tan fuerte como ahorita. ¿Eh? El narco empezó hace muy poco en realidad. A que se Ahora, expandiera que mucho. si Iturbide es como, pues justo, ¿no? O sea, es una presa, no hay mucho allí, o sea. Pero dice una señora que te digo que la que me dijo, es que ahí hay algo. Dice, muy posiblemente diga, y me corroboró lo que pensamos mi compa y yo, muy posiblemente haya un nahual muy poderoso, y por eso es que pusieron esas ermitas para es como que no pase. Que te contaban los saltos, ¿no? Del el diablo en el monte que no podía pasar por la cruz. Sí, es un asunto como que para contención, sí. ¿Cómo ves? Sí, y justo te decía, o sea, puede ser como un nahual porque también es como muy bien sabido que los nahuales, aunque también muchos asocian los perros con lo que es el diablo, como el diablo es como eso, el perro o es el típico charro negro. El charro negro en nuestra cultura, ¿no? O el Catrín, ¿no? Un señor con... Bueno, aparte me encanta clásicos. Que al diablo siempre lo ponen como super bien. O sea, es malo, pero que se me aparezca. Tómame todo. No, pero sí, o sea, siempre está esta famosísima leyenda de el diablo cuando se aparece en los bailes, ¿no? Ah, caray, esa no me la sé. Es una clásica leyenda, digo, no me consta, pero esa leyenda me encanta porque aparte tiene todas sus versiones, tiene la versión argentina, la versión mexicana, creo que estoy por municipios. Ah, caray, esa no me la sabía, a ver, cuéntala. Está genial, siempre me encanta que siempre hagan como un lugar muy representativo de cada estado, cada país, ¿no? Ya la escucharon en la versión argentina también, pero es prácticamente lo mismo, cambia con que nace el lugar. Se supone que en alguna ocasión muy lejana atrás, porque me encanta que nunca te saben decir el año, había un baile en los pueblos, ya ves que como tipo la feria de Texcoco, cuando iban los grupos ahí a cantar la música en vivo, ¿no? Entonces estaba el baile, estaban todos como en su rollo, muy felices, y así de repente de la nada entraba un hombre muy guapo, muy bien parecido, o sea, era imposible que no lo notara su presencia. Guapo, alto, bien parecido, muy serio él, ¿no? Él siempre se le acercaba, la historia es que siempre se le acercaba a una chica, ¿no? Y la chica, pues, verlo, pues, ¿quién no verlo? Papito, ¿no? ¿A qué vengo? ¿A divertirme o a rezar, no? Me abolinaron las ganas de que al día te merezco. Caray. Me voy a portar mal, castígame, ¿no? Entonces, empiezan a bailar, porque aparte me encanta que es súper buen bailador, ¿no? Empiezan a bailar y el diablo le dice, ¿sabes qué? O sea, sí, vamos a bailar, lo que tú quieras, pero la única regla es de que no mires al piso, ¿no? O sea, no me mires los pies. Y como buena persona, pues fácil lo haces, ¿no? Entonces ya empieza a bailar y tal. Al principio sí, no te vamos. Y ya hay muy bailadores, pero ya un punto en el que la chava no puede, o sea, como que algo te llama. Entonces no puede evitarlo. Le mira los pies y se da cuenta que tiene los famosos pies de cabra. Y es ahí cuando él le dice, te dije que no me miraras los pies. ¿Y qué es lo que pasa por consiguiente? A la chava se la llevan y todos en el baile mueren quemados, porque como que se incendia el lugar, algo así, parecido como al del News Divine, ¿no? Todos quedan contenidos y ¡pum! Se lleva a la chica, se supone. Y los quema a todos. Y los quema a todos, claro, porque pues de ahí empieza el pánico, porque obviamente pues, los pies de cabra empiezan se echa, bueno, pues vamos a acabar con todo esto de una vez. Quema a todos y se lleva a la chava, porque se supone que esto ha pasado en Argentina, en varias partes de México. O sea, creo que se supone que eso pasó en Toluca y dice, por aquí. La gente cuenta. Ahora sí que lo que la gente cuenta. Es una leyenda
muy conocida por varias personas que se aparece el diablo en los bailes para, pues él también divertirse un poco. Ya tiene derecho. Tiene derecho, O sea, ¿no? a Es que divertirse. suena como muy de onda de La Llorona, ¿no? Entonces estás haciendo como más o menos el corte, ¿no? Nada más que esta mujer busca hombres infieles, ¿no? Merci. Hombres infieles, pero fíjate, hay algo que la mayoría de la gente que se avienta sus asuntos de La Llorona no sabe, por ejemplo, que La Llorona pues ya está en otro plano, ya no sé si descansando o pegando por sus pecados que hizo, sino que ya lo que vemos ya son otras personas. Eso alguna vez un padre me lo explicó que en el purgatorio solamente o para expiar sus pecados, según lo que me contó, no sé si sea Claro. cierta o haya cambiado, pasan 50 años. Entonces supuestamente la Llorona que estaba penando por sus hijos que se los quebró, ya es otra persona completamente Y tiene diferente. sentido, porque ¿cómo explicas que, o sea, se aparece aquí, se aparece allá, o sea, se aparece en fin, en varios lados? Y En la verdad, varios ya no lados. precisamente en cuestiones de cuerpos de agua, porque antes se supone que aparecía en los ríos, ¿no? En la época de nuestros abuelos, ah, es que en el río se aparece la llorona, porque se supone que ahí es donde ella murió, ¿no? Actualmente tú la puedes escuchar en carretera, es En todo muy carretera. Y hay civilizado. un montón de historias de carretera que ya cuando ves una mujer más o menos con las mismas características, se te sube el carro y te Ah, sí, desbarranca, sí, ¿no? también conocí entre los taxistas, Ah, traileros. y es algo raro, ¿no? Pero gente que se ha dedicado a hacer, ya no las denominó La Llorona, sino las mujeres de blanco. Meramente espíritus. Meramente espíritus, pero son mujeres de blanco en general, como el catálogo, que decir, son Sí, mujeres sí, de sí. blanco, Ah, eso es lo que punto. me llama la atención. Me parece que están como uniformadas, ¿sabes? Te toca Sí, uniforme blanco, ¿no? blanco, ¿no? Hiciste esto, El ten. uniforme blanco, ¿no? No, sí, pasa eso, porque por ejemplo yo tengo una historia así de pecho de por acá de Nicolás Romero, Mm, pero bien chistosa, porque haz de cuenta que una vez yo estaba en tu casa, gracias. allá en Barron, y me acuerdo perfectamente que estaba en la parte de arriba, ya estaba casado. Y estaba yo jugando acostumbradamente, yo jugaba al videojuego, estaba con mis audífonos, ¿no? Y entonces mi hermano me había ido a visitar el grande, ¿no? Y teníamos un desmadre porque estaba abajo, él estaba arriba jugando. Y de repente, no sé por qué, dije, te regreso, voy al baño, sí, 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 todo lo que. Y estando en el baño escuché un grito. No clásico, hay mis hijos. ¿Verdad que no es el No, clásico grito? No, no, claro que yo no. que te lo puedo decir. Sí, no, yo Había un también. río ahí cerca. Y me acuerdo perfectamente que escuché lamento, pero se escuchaba así. Que Pero te sí, hiela, o ajá, sea, sí. Y yo me sí quedé. jala. Yo estaba en el baño sentado, dije, ay, Dios mío. Te espanto Y todo. entonces, lo que me llamó la atención fue que dije, pues voy a ver a mi hijo y a mi esposa, ¿no? Y voy. Y no, sí lo escucho, ¿no? Me asomé hacia afuera del patio y no había, ¿no? Pero estábamos muy cerca del río. Y de repente me voy dando cuenta que digo, pues ya no, pasó, yo no escucho nada. Y yo, como todo buen samaritano, agarro, pongo mi publicación. De hecho, por ahí debe de estar la publicación. No sé si en algún momento me vaya a aparecer esa publicación De recuerdo. de recuerdo. Ojalá que me aparezca un día de estos, Y te la lo pones de juro. evidencia en este. La pongo de evidencia. Pero me acuerdo perfectamente que le puse jajaja porque estaba bien nervioso. Escuché La Llorona, ¿no? Y un vecino me dice, yo también la escuché, pero seguramente es alguien muy normal, muy serio. ¿Sabes qué? Debe ser alguien jugando una broma con una Con la bocina, ¿no? bocina. Porque acostumbraba, ¿no? Ver, ¿no? Y se ve en internet que luego hay jóvenes que Sí, hacen. como las bocinas, sí, cierto. Ajá. Pero lo que me dejó helado fue lo siguiente. No pasó
ni 35 segundos que mi vecino me había, o un minuto, que mi vecino me había dicho que acababa de escuchar a La Llorona, yo que lo había escrito y que me acababa de contestar. Cuando otra persona, hasta el fondo de San Ildefonso, como por la Cuba, son como, no te miento, son como unos 4 kilómetros a lo mejor, me dijo que también la escuchó. Es que nadie me cree, fíjate, yo también ya la escuché y nadie me cree. Yo le dije a sus papás, que en aquel momento yo todavía vivía con mis papás, y yo se los dije, les dije, o sea, es que de verdad yo la escuché, entonces, no, estás loca, que no sé qué. Y te juro, y es que sí, o sea, las personas que hemos tenido, yo ya no sé si llamarlo fortuna o desfortuna, de escucharlo, es que no es el clásico que te pintan, mis hijos, no, es un lamento, pero un lamento que no, o sea, no es que te cause tristeza, te causa un miedo, o sea, de hecho, no sé si a ti te pasó, cuando yo lo escuché, y mira que al menos tú de pretexto tenías el río cerca, yo ni eso. O sea, literal, donde viven mis papás es avenida arriba, calle abajo, todo está completamente habitado por casas. O sea, no hay ríos, lo que hay son, vaya, barrancas, pero es tierra, no hay ríos, ¿no? Y no sé si te pasó, pero cuando yo lo escucho, que escucha como ese lamento muy largo pero profundo, aparte se siente un frillazo. O sea, yo sí sentí que bajó la temperatura. La temperatura. Se siente que ¿verdad? baja la temperatura. Sí. Sí, yo dije, ok. Y era cuando yo la escuché en la temporadilla de calor, casi como por abril más o menos, que es temporada muy fuerte de calor. Así de repente, baja la temperatura y, o sea, el grito, de verdad es un miedo que se te queda, como tú dices, hasta te ríes quizás de nervios, pero es un miedo que sí te llega. Entonces, no, sí, es muy feo escucharlo. No. Pero me siento privilegiada por haberlo escuchado, yo creo que... Pero, no, yo que, ahorita que me estás hablando algo, te escuché y dije, bueno, es que la fortuna o desfortuna dices tú. No sé si te haya pasado, no sé. Alguna vez escuché que a las personas que les pasa algo, lo que sea, sí, no existe como norma, lo que sea que tenga que ver con cuestiones paranormales, no sé hasta qué punto, lo siguen viendo o siguen teniendo como contacto con esas cuestiones energéticas raras. Bueno, sí, o sea, ahora sí, esto es como que una vez que empiezas no puedes parar, porque sí, o sea, yo recuerdo que, yo creo que la experiencia así más fuerte que fue la que me preguntabas, yo creo que fue de la que tuve conciencia, tenía un poco más de conciencia, yo creo que fue justo esto de los teléfonos, y como dicen, de ahí para el real, o sea, esto, o sea, ha continuado desde que a mí me pasa más como que yo escucho cosas, ¿sabes? O sea, como que o escucho ruidos, o escucho justamente, ¿no? Lo que te comentaba, ¿no? Escuchar la Llorona, que nadie me creía, por cierto. Es que no todos la escuchan. Y es lo que más gordo cae. El clásico seguramente ha pasado, yo creo que a un 90% de esta población en México le ha pasado. El clásico se me subió el muerto. No, o sea... Acabo de subir una historia, ya la conté en el canal, de una subida del muerto, pero no fue una subida normal. Porque haz de cuenta que ya la conté, pero te la cuento porque a lo mejor no la conoces. Pero es que no sabe, yo te voy para allá en la casa de mi esposo también. Espantan y me niego a escuchar cosas de terror en esa casa. En esa casa no, pero es que pasa algo muy raro porque la casa de mamá es como un foco raro. Te cuento. Me acuerdo que mi papá tenía de repente problemas con mi mamá como toda pareja. Claro. Y cuando se peleaban salía de su cuarto y se iba a acostar en un colchón viejo que teníamos. Abría la puerta de nuestro cuarto y pasaba. Entonces, yo me acuerdo perfectamente que mi cama siempre mis patas estaban frente a la ventana del cuarto. Entonces la ventana del cuarto daba hacia la calle y la calle tenía luz. Y me acuerdo perfectamente que nada más esperé
a que se acostara. Ya ve que se acostó, que se tapó tantito y ya fui a apagar la luz porque la dejó prendida. Y a mí siempre me ha molestado, aunque me dé miedo, me ha Sí. molestado dormir con la luz prendida, ¿no? Y entonces voy, la prendo, apago la que tenía atrás en la cabecera. Y se veía la parte de afuera, o sea, podías, si pasaba una persona por la parte de afuera, pues la veías, Sí, veías claro. la sombra. Entonces ya estaba acostado, con los ojos abiertos, y de repente voy sintiendo este espasmo que dicen y cuentan que no te puedes mover. Entonces yo no me puedo mover. Estaba con las manos así agarradas entre sí, acostado completamente, agarrado las manos entre sí a la altura del ombligo. Y no podía hablar, no podía Sí. moverme. Sí, sí, sí. Y entonces vuelvo a recordar a mi mamá que siempre me decía, pues es que cuando te pasan esas cosas, métele a su madre o empieza a rezar, y empezaba a rezar y como ya Las me está había viendo ya. despertado a la mitad del Padre Nuestro, vas y ching, o sea, ya sabes que no. Y me empecé a poder mover, ¿no? Un poquito. Y de repente cuando me empecé a mover tantito, vi que de abajo, o sea, no es una cosa que yo te esté inventando. De abajo de donde estaba la parte baja de la cama, salió una sombra, como si fuera una manta así enorme, y tenía forma humanoide porque esta mano tenía. Y empecé a escuchar unas vocecitas, así como si me le estuvieran diciendo cosas aquí en el Sí, 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 en oído, el oído. pero estaba lejos. Yo dije, oh caray, y me dio mucho miedo, ¿no? Y me acuerdo que yo en ese tiempo practicaba kendo. Para los que no saben, es asunto de espadas japonesas. Entonces había habido una serie de robos en la colonia y yo tenía, siempre he dicho, tengo de repente más miedo a los vivos que a los muertos, ¿no? Y entonces me dormía yo con una espada al lado, ¿no? Y entonces no sé en qué momento me pude mover, jalé la espada, le quise dar un tajo y no le pasó nada. Entonces ya me empecé a poder mover un poquito más, alcancé a tocar el ¿El el apagado? contacto, el apagador. Cuando esto empezó a pasar, se movió Ajá. hacia la parte de atrás donde estaba mi papá. Sí, sí, sí. Prendo la luz completamente y veo como si una sábana o algo así pasara. Ajá. Volteo hacia atrás y veo que todavía sube porque mi papá estaba por donde teníamos unas escaleras para subir hasta el techo. Sí, sí. Veo que se mete en esa porque había una cortina. Como que se mueve la cortina. Prendo las luces de la escalera. Subo rápido y no veía nada. Y es. Pero espérate, déjate digo para finalizar este relatito. No había nada, pero ¿sabes cuál es lo curioso? Lo curioso es que teníamos ahí como puerta una lámina atrancada con muchos alambres. Y cuando uno entraba o cuando uno salía, uno hacía un ruidazo. Pero sí se escuchaba todo en toda la casa. Claro, porque aparte son láminas, hacen Ujú. muchísimo escándalo. No hizo ruido. En ese momento que veo que no hay nadie, que digo, no, bájate, papá. Y la presión también se te va. La presión se me bajó. Échenme una coca, ¿no? No, ya, remedio de mexicanos, échenme una coca yo. El bolillo. Ay, estaba así. ¿Y sabes cuál era lo más raro? Que en ese asunto dormía mi... Estaba mi papá y estaba mi hermano, el chico. Y no se despertó. Y era imposible que no se hubieran despertado porque hizo un ruidero. Porque cuando saqué la espada, tiré la funda y hizo mucho ruido. Sí, sí, sí. Mi mamá, que estaba en el otro cuarto, se escuchó muy fuerte porque pues, cayó la funda de la espada, la vaina. Hizo un ruidero. Y mi papá y mi mamá, si escuchaban un ruido, velas. Sí. Se paraban en corto y a ver cuál fue el ruido, ¿no? Pero nadie se paró. Nadie. En estos días no me he explicado qué fue eso, si fue un muerto, si fue un demonio o otra cosa. Sí, sí, sí.
Sí, porque aparte hay tantas, o sea, es lo que te comentaba al principio, ¿no? O sea, muchos dicen, no, es que tu cuerpo está en reposo, pero la mitad sí, la mitad no, y que es cuando sientes esta sensación. Pero dices, o sea, sí, mucho cuerpo en reposo, pero ¿por qué? Cuando hablamos de que a alguien se le sube el muerto, todos coincidimos en que ves sombras. O sea, no es como que, ah, sí, yo lo vi, era moreno, de ojo verde, chino, las... O sea, ves meramente la sombra con forma, como tú comentas, forma humana, pero no ves más. No sé no sé la tuya, pero por ejemplo, las sombras que yo he visto, que a mí infinidad de veces se me ha subido el muerto, siempre son como sombras muy negras. Sí. O sea, pero en efecto, o sea, tienes mucha razón. Si ves la forma de humano, hasta cierto punto podrías llegar a decir es hombre o es mujer. Pero no le ves, o sea, no tienen cara, son sombras, como Son si bultos. ustedes se pusieran a la luz y ves tu sombra, dices, ah, sí, soy yo, pero ¿Así? no hay, así se ve. Pero tienen mucha fuerza. O sea, la última vez que a mí se me fue, creo que después de que me casé, como que esto bajó un poco, afortunadamente. Ventajas del matrimonio, yo creo. Ventajas del matrimonio. Y yo creo que una de las últimas donde sí se me subió, o sea, igual, yo vi la... Entras con este estado de que no puedes hablar, no puedes gritar, no, o sea, hasta sientes como que te asfixias. Sí. Pero ya hay un punto también de que yo creo que te quedas como muy experto, que aprendes a identificar y luego reaccionas, ¿no? De las últimas veces que a mí me pasó, yo dije, ay, no, a mí no te me vas a subir, porque ya como que hasta cierto punto aprendes a enfrentarlo, ¿no? Yo recuerdo que yo dije, no, a mí no te me vas a subir, cabrón, porque yo sabía que era hombre, o sea, yo dije, este es hombre. Yo recuerdo que era una persona alta, gorda, y dije, a mí no te me vas a subir, te confundís, o sea, empecé como una especie de lucha, de estira y afloja, así del no, o sea, se quería poner sobre mí, yo de no, o sea, te confundiste, o sea, ya era insultarlo, pero no era insultarlo por eso, sino yo ya sostenía una discusión, o sea, mis ganas de discutir eran más como para buena ella, mujer, yo dije, voy a discutir, es hombre y quiero discutir. Entonces empiezo esto, pero es que tienen mucha fuerza. Pero, bueno, en tu caso, no sé si sea una tema. Dices que te pasa muy seguido, ¿no? Pero, ¿no crees que eso ya sea otra cosa? ¿O haya sido otra cosa? Porque, por ejemplo, ¿no has sentido que hayas tenido moretones? Bueno, sí, eso es algo con lo que... o hayas sentido como que un asunto de baja de energía o algo así. No, de hecho, o sea, aquí yo siempre lo he hecho, cuando a mí estas cosas me pasan, es como si yo estuviera, y te lo pongo en un ejemplo, yo creo que muchos lo van a entender, como de un videojuego. O sea, son estos famosos sueños lúcidos. Y sí, ya cuando regresen, sí, es como muy cansado. Pero cuando es esto de que se me querían subir, o sea, yo estaba consciente de todo, o sea, yo veía a mi alrededor. De hecho, podía identificar en qué momento yo empezaba, porque empezaba como que, no es como que un clima frío, sino es muy pesado. Y ya me empezaba como a acostar, y dije, no, ahí viene. Entonces era cuando yo me ponía a discutir como una maniática, ¿no? Ya después opté por aprender como a relajarme y a decir, a la cuenta de 3 yo voy a despertar y se va a ir encima de mí. 1, 2, 3 y ya podía volver en sí. Pero es muy cierto, o sea, sí, de repente me aparecen rasguños, casi siempre son rasguños. De hecho, luego hasta mi esposo me dice, ¿qué te hiciste en la espalda? Y luego, sí, como me alcanzó. Pues mira, yo no es que te quiera alarmar, ¿verdad? Pero no te quiero asustar esta noche. En esta noche no te quiero alarmar. Pero la verdad, en algún momento yo he llegado a estarle aventando un asunto de investigación de cuestiones como por Carlos lo que me Trejo. pasó. Como Carlos Trejo, no, ni lo menciones. Vamos a empezar nuestro grupo de cañitas. Sí, nuestro grupo de cañitas. Vamos a ver, el que va a ganar el último que se muera, ¿no? No, bueno. No, la tema es una cuestión ya que tiene que ver con el asunto de sucubos y incubos. Ajá. Son estos demonios que viven de la energía sexual. Por eso te preguntaba, ¿no apareces tú con...? Saben que soy reprimida. Entonces se fueron, no. Como yo estoy casada, pues ya se me acabó la soltería. Ya la perdimos. Ya soltera no es. No, sí, porque puede llegar a pasar esa cuestión. Sí, fíjate que sí lo he pensado.
Y de hecho sí lo había investigado y o sea, sí se sabe. Pero fíjate que, o sea, ya llega un punto en el que quizás esté mal, pero ya como que uno lo normaliza y dice, "Bueno, aprende a vivir uno, ya hasta los extraña cuando uno no los ve, ¿no? Entonces, Está bien extraña cuando uno no lo que puede extraño, o ser. sea, digo, "Ay, es noviembre y hace frío. No, ¿Dónde ya estás tiene, tú?". ya tiene de rato que no, a mí no me pasa, sí es cierto, noviembre, que ¿Verdad? no estás tú. No, sí es que pasa, no pasa. De hecho, ahí en la casa de mi mamá pasaba mucho. Me acuerdo de algo que así me pasó súper raro. Yo estaba durmiendo en la cama. Siempre dormía así en esas cuestiones hacia las Las ventanas. ventanas. Y me acuerdo que daba la luz hacia cierta luz, la ves el techo. Uno cuando apenas se va durmiendo, o muchos cuando apenas se van durmiendo, pues uno duerme boca arriba, ¿no? Y entonces, en esas cuestiones, me acuerdo que cuando me llegaba a pasar ese tipo de cosas, yo me quedaba tieso, o sea, tieso nada más y no podía mover los ojos. Casi por lo regular, no sé por qué. Siempre me pasaba con los ojos abiertos. No podía decir yo que era un sueño porque los tenía abiertos. Veía Claro. cosas y escuchaba cosas. Y entonces me acuerdo perfectamente que cuando la última vez que me pasó, Ujú. pasó un carro. Se escuchó y después que pasó el carro ya no pude mover. Sí, sí, sí. Pasó, escuché que pasó, pum, se perdió el sonido. No me pude mover y estaba con mis manos, me acuerdo en las piernas, porque me la estaba agarrando, me acuerdo que lo tenía en las piernas. Y de repente vi en el techo una sombra. En Sí, el techo. Yo sí, es dije, que te llegan de todos lados. ah, caray. Me mortifiqué con la primera, ¿no? Con la primera que salió de la punta de la cama, Sí, ¿no? sí, sí. Pero la sombra del techo no tiene explicación. O sea, tendría que haber una persona pegada a la ventana que la proyectara, pero no. O sea, no se podía proyectar porque se veía literal Literalmente arriba, como si estuvieras arriba. recostado en el techo para Ajá, como si que algo de abajo de sintiera. mí estuviera una luz hacia arriba y fuera mi sombra. Fuera tu Y así, sombra, claro. y se movía. Y yo decía, ¡ay, cabrón! Y de nuevo, la clásica mía es, ponte a rezar, miéntales su mañana. Y ya, rezar, bla, bla, bla. Y pum, como que se Se va. desvaneció, poquito a poquito. Y yo dije, y empecé a revisar cuestiones que tenían que ver. Y dije, bueno, ¿Qué pasa pasa? con mi casa. O sea, ¿es mi casa, soy yo o qué onda? Sí, sí, sí. Pasa el tiempo. Te cuento esto nomás para que veas. Pasa el tiempo. Y una vecina me dice, un día, nos conocen de años. ¿Qué pasó, mi niño? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, señora? ¿Cómo está? Se llamaba Marta la señora. Ujú. No, pues aquí, chaparrito. ¿Cómo han estado? Bien. Aquí ya sabe trabajando. Oye, mijo. ¿Y tu sobrina? ¿Cómo está? Y yo, ¿cuál sobrina? Mira, sí tuvo una sobrina, pero la tuve después de que me pasó esto. Ahí te va. Sí, una niña que trae un vestidito blanco con un moñito rojo y que se pone ahí por donde está la planta de higos. Ujú. Dice, ¿la planta de higos? Sí, por ahí ya anda siempre jugando. Y dice, ok. Mi sobrino en una ocasión nos dijo que él jugaba con una niña que comía con los gatos. Que fue la misma que vio la viejita. Sí, sí, sí. Y yo me quedé así. Yo me quedé de a 6. Claro. Sí, no, y es que me encanta porque justamente dices, entonces no soy yo, es la casa la que hay, así que hay cosas, vaya. Sí, luego O sea, siempre, y aparte de que siempre es esta cuestión de que
los niños dan más miedo que los grandes, o sea. Por eso, de hecho, no sé si sepas que está la teoría de que la mayoría de los niños que dicen que tienen amigos imaginarios, en realidad no son amigos imaginarios, son espíritus que ellos en realidad pueden ver. Hay que recordar que al final del día ellos son como más inocentes y tienden a poder ver más allá de lo que uno ve, y se cree que la mayoría de los niños no tuvieron amigos imaginarios. En realidad fueron algún espíritu, ya sea de un familiar o de un niño o de algo, de uno de estos tipos de situaciones. Entonces, digo, claro, aquí es raro que uno se lo haya visto, pero sí pasa que de repente también los niños llegan a ver cosas. Pues bueno, pues después de aventarnos una larga plática de cosas raras y perturbadoras. Diría mi buen amigo Dross. Ay, sí, sobre todo mi amigo. Tu amigo, ahí te mando un saludo si algún día nos escuchas. Quisieras compartirnos una última historia así de esas que vengan de tu ronco pecho y de tus vivencias. Sí, fíjate que sí, tengo una de mi señor esposo. Saluditos, va saliendo del trabajo. Y yo aquí, ella no sabemos qué hacemos de comer. No, fíjate que esta le pasó él cuando todavía era soltero. Y es que es lo que te comentaba, fíjate, o sea, es que tú dices, es que puede ser uno, puede ser la casa, y yo digo que pueden ser los dos. Fíjate que en la casa de mi esposo, a él siempre lo han espantado. O sea, desde siempre. Esa casa es de mis suegros, y mis suegros se la dejaron a mi esposo. Y fíjate que siempre lo han espantado en esa casa. Pero fíjate que a mí no. O sea, en esa casa en específico, no. Y mira que él se va a trabajar temprano y yo me quedo sola, como pues, todavía está oscuro. Me quedo sola como desde las 6, más o menos. La neta que cambió de horario, pues ya está un poco más tarde. Desde las 6 me quedo sola. Y te lo juro que no me han espantado. O sea, no me ha pasado que yo diga, ay, Cristo del Rey. Pero a él sí. Y en uno de esos él tenía mucho la manía, cuando era soltero, de meterse a bañar ya en la noche. Noche, de verbo muy noche, o sea, yo siempre me he dormido temprano, 10, 10 y media, y él se metía a bañar ya como a las 11, más o menos. Y por aquel entonces estaba mi suegro todavía viviendo con mi esposo, y mi esposo decía que me estaba bañando a las 11 de la noche. Entonces, para que más o menos se den una idea, el baño está pegado, por decirlo así, a la cocina. O sea, la casa sufrió varias modificaciones y en una de esas modificaciones, por azares del destino, como quien dice, la ventana del baño da a la cocina. Está unida, o sea, no podemos abrir esa ventana del baño. Porque da en la cocina. Entonces, es una ventana, está en alto. Mi esposo mide aproximadamente unos 75 aprox, y la ventana está un poquito más arriba de la altura de él, ¿no? Él se estaba bañando, muy feliz, a las 11 de la noche, escucha que le tocan la ventana del lado de la cocina. Ajá. Y entonces escucha que y él así de modo tieso activado, ¿no? Entonces, pregunta, o sea, mi suegra lamentablemente pues falleció, y pregunta, ¿eres tú, mamá? Ajá. Y de repente escucha, o sea, unos toquidos seguidos, y se dejó de escuchar. Caramba. O sea, él, eso es lo que dice, ¿quién puede tocar? O sea, mi papá no, porque para esto mi suegro pues, está en silla de ruedas. Lamentablemente, no se puede parar la ventana en alto y tú te quedas como de, ¿qué está? Ahora a las 11 de la noche, él estando solo, ¿quién toca la ventana? Entonces, a él han espantado muy aparte de los ruidos, de que lo observan, etcétera, etcétera. Esto fue yo creo que una de las cosas que más fuertes les pasó en esa casa. A mí al principio la casa me dejó afuera, literalmente. Estaba con mis papás, estábamos haciendo las mejores a la casa. Se cierra la puerta y dijimos, no importa, la abrimos con la llave. La girábamos, o sea, giraba la llave, pero no abrió la puerta.
Mi papá se brinca, entra por una de las puertas de atrás de la casa y dice que la llave nunca iba a abrir. Y le digo, ¿por qué, papá? Porque alguien puso, estas puertas son de las que tenían el segurito de pasador de atornillar como tornillito. Es que alguien puso el seguro de tornillo por dentro. Y todos estábamos afuera. Y todo está cerrado. Y todo. O sea, mi mamá, bueno, mi esposo se llama Fer, mi papá, Fer, mi mamá, yo, todos estábamos afuera en el patio. Cierra la puerta, que da acceso a la casa, a la sala. Queremos abrir con las llaves, no podemos. Mi papá se brinca para entrar por la azotehuela, por decirlo así, por el cuarto de lavado. Ahí tenemos una puerta que nos da acceso. La abre, entra. Y dices que nunca iba a abrir la puerta porque tenía el seguro. O sea, alguien atornilló ese seguro. Y no había forma de que saliera sin que lo vieran. Sin que lo viéramos. Aparte de que todos estábamos. O sea, no es como que hubiera niños. Pues si ya no tenemos hijos, ¿no? No, es que sí puede ser. Mira, te voy a contar ya la última historia de mi parte. Esta está muy, pero muy cabrón. Me acuerdo que hace tiempo mi hermano el más grande estaba estudiando arquitectura. Y a él muy seguido les dejaban las maquetas, un montón de maquetas. Entonces, como era mucha chamba, me decía y me enseñó a hacer muchas cosas de arquitectura en cuestión de hacer maquetas. Entonces, córtale así y acá. Entonces, yo iba en la prepa. Y yo era de las personas que siempre que he trabajado, siempre que hago alguna actividad, pues pongo música. Y me acuerdo perfectamente también de la canción, fue también traumática para mí, de todo para qué pasé a Rob Zombie. Me acuerdo que me encantaba escuchar Rob Zombie. Ah, claro, bonito. Y me acuerdo de la canción. Yo nunca le he masticado al inglés, solo está tarareando. Entonces me acuerdo que esa canción estaba tun, 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 tun. Y de repente esa canción estaba en una grabadora de mi hermano, el más chico, y nos la prestaban para escuchar música. Pero me acuerdo perfectamente que la teníamos ahí en el estudio de mi hermano porque tenía un estudio. Y entonces me acuerdo que yo había ido al cuarto de nosotros por unas tijeras y me había regresado yo al estudio de mi hermano. Y mi hermano salió atrás de mí. Entonces dejamos el estudio solo. Y veníamos de regreso dos al mismo tiempo. Y él venía de nosotros y yo venía tarareando la canción. Y en la grabación, que se escucha un asunto de la canción. Pero era la voz del cantante, del vocalista. Y de repente, como que se escucha como si estuviera mal grabado el cassette, o más bien en este caso era un disco. Y se empezó a buscar. Pero así en las bocinas de la grabadora. No, pues mi hermano y yo nos regresamos, ya no terminamos su tarea. De pensativos, nos metimos. No entregó su maqueta porque escuchamos eso. Al día siguiente dejamos que se fuera, desconectamos la grabadora. Al día siguiente me paro, no me quedé con la intriga. Voy. Dije, a lo mejor buscándole otra vez algo lógico, a lo mejor se me rayó el disco y en ese momento le agarró la canción, la repetí 5 veces y las 5 veces se escuchó bien. Volvemos al punto del inicio de esto. O sea, yo creo que de algún modo sí se alimentan de energías humanas y electrónicas. Sí, ¿no? O a lo mejor es el medio, ¿no? Pero es como el medio de comunicación. Ya en otro podcast hablaremos sobre un asunto que por ahí mi hermano que hace rato vino a ver lo del radio. Por eso tengo esos radios. Han pasado cosas raras.
se con perdió la esas tarjeta de radios, Samsung. como se llama la tarjeta del Tax Club. Ándale, No, ya. lo que pasa es que una vez, ya para terminar este asunto, una vez, cuando estábamos allá, precisamente todos en esa casa, yo tenía, a mí siempre me gustan los radios y cosas así de campismo, pues compré esos para jugar con mi hijo de repente y luego me iba yo a la tienda y le hablaba, hijo, bla, bla, bla. Y luego en las noches, a mí me gustaba porque agarraba la interferencia de los radiotaxis, entonces luego escuchaba de repente sus chismes de los, ajá, pasaban y se filtraban las señales. Pero en una ocasión sí escuché así algo raro que decía que estaba perdido, que lo ayudaran a encontrar la paz. Sí, pero de una voz que no era así tan agradable. Yo dije, oh, cabrón. Tú dices tú, o sea, a lo mejor es un asunto de que algún taxista hizo una broma o algo así. No, o sea, era un asunto de que hablaba y no con, ya ves que de repente cortan el asunto de los taxis, se escucha como algo. Sí. No se escuchaba. O sea, fue algo así lineal. Ujú. Pero bueno, por hoy ha sido todo. Muchas gracias a los que escuchen este asunto. Gracias a la profesora Inexi de la Escuela de los Pitufos que vino a visitarnos y que va a ser la madrina de este nuevo proyecto de podcasts de relatos de medianoche. Y que esperemos tenerla aquí muy seguido, que dice que quiere compartir con nosotros estas experiencias. Vamos a ver si sí es cierto. Las se van acumulando. Las se van acumulando y esperemos que un día venga su esposo para que nos cuente Dispuesto seguramente a unas historias acá y también. para que nos pongamos al día. Pero bueno, un mensaje final, ya saben, si no se han suscrito, ahí péguenle su suscribida por ahí, la campanita para Las notificaciones. las notificaciones para que YouTube nos dé un poquito más de alcance y traerles más material de esto que queremos, hasta hacer exploraciones urbanas, pero esto solamente lo lograremos con su apoyo. Por el momento, bye bye, buenas noches, si están escuchando esto de noche, si no, buenos días. Hasta luego, muchas gracias. Bye.